Está bueno. Ya, mira, teníamos algo pendiente de la clase anterior que yo creo que ustedes ya terminaron, como son personas muy eficientes, comprometidas con la asignatura, que era terminar la planilla de cálculo de cargas térmicas de calefacción. Queda por resolver por parte de usted el tema de la carga térmica por infiltración y ventilación. Entonces, lo único que me queda por preguntar es si es que hubo alguna duda con esta planilla, el término de la planilla que hicieron ustedes. Y quisiera pedirle por lo menos a un par que puedan mostrarnos cómo quedó esa planilla terminada. Profe, yo lamentablemente vi la clase recién hoy día y todavía no la alcancé a terminar de ver. Ya tú Así que saltaste la clase. sí, pues yo fui Ya, la semana pasada andaba en el médico con mi hija, así que ya, recién hoy día me dale. empecé a ponerlo al día con la clase pasada. Ya, Yo lo otro. nada, profe, nada, porque todavía no puedo instalar ningún Excel. Ya, ¿y los demás qué tal? Yo lo terminé, hice todo, pero no se lo puedo mostrar porque No, está en ¿qué? otro computador. Chuta, pura Estoy trabajando excusa. en otros computadores. Chuta. Es que en Ya, el Mac, tengo un ya, Mac y tengo el computador de ya, la Pega. El computador de la Pega ya. tiene todas las payasadas. Pero este computador es más peludo, entonces yo no domino la aplicación de este computador del Mac. ¿Pero tú estás con el Mac ahora? No, lo tengo en el otro. Pues. Y la Ah, verdad, ya. Rosa, Sí. Sí, la verdad, Rosa, y sonó Oiga, feo eso. pero alguien que tenga, que haya terminado y haya sido responsable y haya dicho, ¿sabes? Lo terminé porque me interesa. ¿Ah? ¿Alguien? Profe, yo no alcancé a terminarlo, pero sí Nadie. No, sí. vi Fin. la clase. A ver, lo voy a pasar al otro computador y lo voy a Profe. tratar por este. Ya, profe, ya, Dale, metemos saca la cara clase, por el curso. Aprovechando, Metámonos profe, clase ¿qué es lo que nomás, era, dentro de las preguntas que hizo en el test de la semana pasada, qué era HXC? Como nunca subió el cuestionario, Porque, ¿cuál de las siguientes no era normativa chilena o era extranjera? Yo sé que la No, norma pero chilena no sabe ese una era, esa normativa era muy como violenta. la hardcore, ese era un chiste. Era un Una chiste. normativa bien violenta. era para Claro, despistarnos, Miguel. era Se un quería la chiste. acordar de No, última su era juventud, el calefacción, profe, y puso calefacción y hardcore. calefa. Ese era un Era, regalo. Miguel, ese era un chiste nomás que les tira a los cabros, no, para ver si alguien caía. Pero no me acuerdo no me acuerdo si alguien cayó, pero no era una humorada, porque HXC es una cuestión de cómo se escribe hardcore, como la sigla, de hardcore de Ah, ya. música, de Ya, si no, sí esa cacho. cuestión de aquel. Entonces, sí, Por eso cuando lo vi fue como, a ver, dije, o yo no cacho o chiste. no, sí, fue hacer como una humorada, a ver quién caía, o sea, alguien chamullento Caíste, por ahí Miguel, ponía caíste. hardcore. Miguel cayó. No, sí, yo sabía porque mi hermano escucha esa música, así que la cacho. Y en la última era, Ya, yo hubiese puesto calefa, profe. ya. No me acuerdo cuál era la respuesta, no me acuerdo, pero bien. Calefacción, había dos veces, calefacción, calefa. Ya. Sí, era cualquiera de las dos. Sí. Oiga, ¿ya alguien que tenga la planilla, porfa? ¿Alguien que saque la cara aquí? ¿Que pueda sacar la planilla? Puta, falta una semana, en mi equipo ¿No? se me cae. Profe, terminémosla. No, pero es que es fácil lo que falta por terminar. Quería que ustedes lo hicieran solo por iniciativa o para que pudieran sentirse orgullosos de haberlo hecho solo. ¿Alguien lo hizo o no lo hizo? ¿O nadie? Parece que nadie. Chuta. A ver, No Uno, se aquí haga lo está Cristian. Cristian Castillo lo hizo, ¿no? Cristian Castillo. Nadie es no, profe, así que sigamos con la clase mejor. uno nomás, Ya. profe. La próxima clase entonces tienen que traer terminada esa parte, porque yo la verdad que no va a pasar esa parte de la clase como No, hacerlo en profe, Excel, que es fácil, yo lo hago, ¿ya? tranquilo. Porque la idea es que se basaran en cómo comenzamos a hacer la planilla para que ustedes la terminaran en la parte final, que no es complicado. ¿Ya? Así que ya, para la próxima clase ya tienen que tenerla sí o sí, porque finalmente van a tener que trabajar con esas planillas, ¿ya? Hoy día lo que vamos a ver es cargas térmicas para verano, ¿ya? Y también la idea es que rematemos esta clase de cargas térmicas con planillas Excel
para calcular carga térmica en verano. Pero también no vamos a hacer toda la planilla Excel en clase, sino que vamos a dar lo mismo que antes, una pauta de cómo ir haciendo la planilla y ustedes la terminen, ustedes la puedan terminar, ¿ya? Esa es la idea. La idea es no hacerla toda la planilla en clase, ¿ya? Y posterior a eso, voy a estar subiendo unos planos a la intranet porque vamos a comenzar con un trabajo de cargas térmicas que después ese trabajo nos va a llevar a otras áreas más que tenemos que aprender, que dentro de eso va un poco de ducto, un poco de cañería. Entonces para poder avanzar en ducto y en cañería vamos a necesitar datos de cargas térmicas. Entonces vamos a emular esta carga térmica en base a un edificio que les voy a compartir por la intranet, ¿ya? Así que para que se vayan enterando de lo que se viene. Las fechas de nota ya están ingresadas en la intranet para que puedan revisar. Las fechas están ya de lo que se nos viene. Así que para que empiecen a ver eso, a ver si después al final de la clase compartimos las fechas que tenemos asignadas. ¿Alguien iba a hablar? Sí, profe, si me espera un minuto se lo muestro. Ya, vale. Bien. No, feo eso, profe. No, pero hay que pensar de buena forma. Ya. Acá hay gente adulta, ¿no? Más feo todavía. Sí, pues ya no estamos en el colegio, ya. Pues. En la media tirar esa broma, ya. Ya. Vamos a ver entonces vamos a comenzar. Ya, por favor, todos tengan abierto el libro de Néstor Cuadri que les compartí, porque vamos a ir trabajando con ese libro para ir viendo los pasos a considerar en los cálculos de carga térmica de verano, ¿ya? Así que por favor tengan abierto el libro. Profe, ¿se lo hago ver o no? ¿Lo tiene? Sí. Ya, pues, a ver, comparta pantalla y para que veamos el trabajo y así sus compañeros a ver si se inspiran para la próxima semana. Ya, ¿qué tal? ¿Lo puedes compartir? Ahí vamos. Cuando quiera nomás comparta la pantalla. Ya, profe, ahí está. Vale. Ya. Ya, eso fue lo que hicimos en clase en la primera parte, ¿cierto? Descripción, muro, cubierta. Bien. Ya, y después de eso, ¿pudiste seguir con datos de infiltración y ventilación? No, pues hasta ahí nomás llegamos. Si usted dijo... A ver, si yo dije que tenían que terminar la planilla con la parte de infiltración y ventilación, que ustedes lo terminaron. No, yo terminé Ya. esta parte nomás. Ya, pero igual, ya, está bien igual. Ya, pero no, lo que falta por terminar, lo que les dejé como tarea a todos es que terminaran de hacer la planilla ingresando para infiltración y ventilación y que fue el contenido que vimos en las clases anteriores y eso lo pasaron a un Excel,
en esa misma planilla que estás haciendo tú, abajo deberás seguir con la parte de cálculo de infiltración y ventilación, y que por ustedes mismos vieran cómo poder ordenarlo para que se calculara. ¿Ya? Pero la próxima clase, eso mismo que tú tienes ahí de conductividad, debería replicarse abajo como un ítem de infiltración y otro ítem de ventilación. ¿Ya? Esa es la idea. Vale. Ya, voy a compartir aquí pantalla de... diga. Ya. Bien. Entonces, vamos a ver lo que es carga térmica de verano ahora. Tiene que mutear uno, profe. Está muteado mi... Igual se le escucha doble. A ver. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ¿Ahora se bien? escucha eso? Sí, ahora sí. Ya, vale. Ahora sí. Ya. Ahora sí, Entonces, vamos a seguir la misma idea de cuando trabajamos con calefacción. Bajo el concepto de, mirándolo primero... Ya, ¿se acuerdan que en calefacción hablamos de bajo qué concepto nosotros podíamos perder el calor que teníamos en el interior del recinto? ¿Ya? Cuando hablamos de calefacción en el interior del recinto, ¿qué temperatura debiéramos manejar? 20 grados. Sí, 20 grados, ¿ya? Y para, si hablamos ahora para mantener en verano, en el interior, ¿cuánto es la temperatura que deberíamos mantener en verano? ¿Cuánto? 24. Ya, 23. excelente. Ya, 24 grados Celsius como es la temperatura estándar, pero puede ir entre 23 y 25. Ya, pero este es el dado que generalmente se ocupa. Ya, vamos a seguir como la misma lógica que fuimos aplicando en calefacción, cuando fuimos viendo qué valores eran importantes destacar para considerar en el cálculo. Entonces aquí abro la palabra para que puedan darme alguna idea primero cómo podemos nosotros considerar que si vamos a mantener 24 grados Celsius adentro, ¿qué es lo que va a pasar en verano? Estos 24 grados Celsius, si no está climatizado, va a empezar a subir su temperatura, ¿cierto? Si es que no estuviera climatizado. Sí. Va a subir 24 y quizás ustedes se darán cuenta que en una casa con segundo piso, el segundo piso puede llegar a temperatura, no sé, pues, 35 grados arriba y nadie quiere estar en el segundo piso porque está muerto calor. Y finalmente toda la gente pasa viviendo en el primer piso en el verano, ¿o no? ¿O no le ha pasado a alguno de ustedes? ¿Algo Así que es, pasa? profe. Mi casa. Ya, eso pasa en todas las casas con segundos pisos. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros que queremos que en el interior exista una temperatura bastante inferior a la que puede haber en verano afuera. ¿Ya? Entonces, el concepto para verano es qué energía puede ingresar al interior de la vivienda o del recinto que me perjudique para subir la temperatura. ¿Ya? Todos los factores que me perjudiquen en que ingrese mucha energía al recinto y me haga subir la temperatura. Cuando calculamos todas esas fuentes de energía que entran a la sala, cuando tenemos ese dato de todas esas fuentes calculadas, eso sería igual a un equipo o la potencia de un equipo que hay que instalar dentro del recinto.
sumamos todas esas potencias, esas variables que van a entregarnos energía dentro del recinto, y esa potencia sería igual a la potencia del equipo. Por ejemplo, el equipo, toda la energía que entra al recinto, podemos decir que llegó a, no sé, 8.000 BTU hora. Por lo tanto, el equipo más cercano, un equipo split muro, ya, va a ser un equipo split muro de 9.000 BTU hora. Porque el equipo más cercano que me cubre esa energía y esa potencia que constantemente ingresa al recinto para que suba la temperatura. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que aprender. ¿Se entiende el concepto general de lo que estoy explicando, no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Aquí sí que se consideran las personas, ¿cierto, profe? Ya, ahora vamos a entrar al detalle, justamente. Vamos a entrar al detalle de qué cosas son las que me aportan esta energía, este calor al interior del recinto para que la temperatura pueda ir aumentando. Entonces, ya vamos a tomar inmediatamente tu punto que tocaste, que sería, primero, tendríamos personas en el interior que me van a generar calor en el recinto. Y eso es fácil deducirlo. ¿Por qué? Porque la temperatura corporal de una persona, ¿cuánto es? 36 grados. 36 grados. ¿Es cierto? Y nosotros queremos mantener en el interior 24 grados. Entonces, si es que las personas tenemos una temperatura corporal de 36 grados, obviamente vamos a aportar calor al recinto. ¿Cierto? Que suena súper obvio, pero lo importante para comprender todo esto es siempre tener el criterio general del que hablé recién, de qué cosas me aportan calor al recinto, y ese aporte de calor lo sumo todo y me da igual a la potencia del equipo de clima que hay que colocar. Entonces, ya tenemos personas. Ya, súper bien. Vamos a colocar acá. La radiación, ¿puede ser? Ya, sí, vamos a colocar personas. La energía eléctrica, profe, igual puede ser, ¿o no? Sí, vamos a tomar el tema de radiación. La actividad de las personas. Vamos a tomar la radiación, pero primero detectemos fuentes internas. ¿Ya? La radiación sería una fuente externa. Conductividad. Sí. Entonces vamos primero a detectar todas las fuentes internas que me producen calor. Y alguien dijo ahí recién iluminación. Electrodoméstico. Bien. Iluminación, electrodoméstico. La actividad de la persona. Ya, la actividad de la persona iría implícita en las personas. O sea, las personas producen calor y dependiendo de la actividad que tenga, produce más calor o menos calor. ¿Ya? Profe, ¿puede bajar un poquito la Entonces pizarra? Tenemos como fuente la iluminaria, profe. ¿Puedo repetir? ¿Puede bajar un poquito la pizarra, por favor? Es que no se vea un número. Ya, como fuente interna. Ya, sí, después vamos a ver más en detalle, pero estoy apuntando. Ahí sí, profe, muchas gracias. Ya. Entonces, bien. Tenemos como fuente interna, tenemos personas, iluminación, electrodomésticos. ¿Ya? ¿Algo más que crean ustedes que debiera considerarse como fuente interna? ¿Ventanas? La vestimenta de las personas, ¿no? No sé si es que influye. ¿Las vestimentas producen calor? No. Pregunto. Las luces de la habitación. Las ventanas, profe. La vestimenta no produce calor, pero sí tiene que ver que la persona puede perder menos calor de acuerdo a la vestimenta que tenga puesta. Ya, pero no, por este momento no vamos a descartar un poco el tema de vestimenta, pero tiene que ver un poco con las cargas térmicas, pero no de forma directa, sino que es un dato más tangencial que afecta al valor de carga térmica de las personas. ¿Ya? Profe. Ya, entonces, diga. ¿Podría ser los inmuebles?
¿A qué te refieres con inmueble? Inmuebles como una mesa, Esos son algo muebles. así, una tele. Mira, la tele es considerada como artículo eléctrico, como alguien dijo por ahí. ¿Ya? Todos los equipos eléctricos de una vivienda, como televisor, computador, ¿qué otra cosa más tenemos? Un horno eléctrico podría ser también. ¿Ya? Una Cualquier heladera. artículo eléctrico, un refrigerador, cualquier artículo eléctrico se considera como carga térmica dentro de equipos eléctricos, ¿ya? Entonces, ahí tendríamos como varios puntos. Tendríamos personas como internas, iluminación y electrodomésticos o equipos, ¿ya? Profe, Entonces, ahí importante, tenemos la primera, como los primeros 3 puntos, que serían como considerados cargas internas. Cargas internas, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos claros? sí, profe. Sí, Ya, bien. Porque la ventana y la construcción entra en otro ítem. Sí, justamente, Ya. porque eso ya es una fuente externa, porque de afuera viene ese calor que quiere ingresar al recinto. Ok. ¿Ya? Bien. Entonces, acá estoy colocando unos monitos para que se entiendan los diferentes puntos. Tenemos las luminarias, tenemos las personas, tenemos un televisor. Ahí está. Tenemos equipo eléctrico. Ya, eso todo sería como un grupo de carga térmica interna. Vamos ahora a lo otro que estaban mencionando justamente ustedes. Uno habló al comienzo, habló de radiación. ¿Ya? Radiación que en este caso tiene que ver directamente, tiene que ver justamente con el sol, ya que me va a generar diferentes ingresos de radiación a la vivienda, ¿cierto? Porque el sol me va a aportar calor y ese calor va a ser transmitido por los muros, por la cubierta, por las ventanas donde entren estos rayos de sol. Entonces, ese va a ser un aporte de calor, pero ya sería un aporte de calor del exterior. Exacto. Ya, y también alguien dijo por ahí ventanas, ¿cierto? Se podría hablar de ventanas que tiene que ver con radiación, las ventanas, porque por la ventana entran rayos de radiación, pero también la ventana tiene que ver con los muros y eso tiene que ver con la conductividad. ¿Ya? Conductividad. ¿Ya? Entonces, acá se van a ir mezclando algunas cosas. El muro que da al exterior va a ser afectado por la radiación y por la conductividad. ¿A qué nos referíamos con la conductividad? repasando de lo que hablábamos de calefacción, es que, por ejemplo, acá afuera, en el exterior del recinto, tenemos en verano unos 32 grados Celsius en Santiago. Entonces, esos 32 grados Celsius van a querer entrar porque nosotros en el interior estamos manejando 24 grados Celsius. Entonces, este calor que está afuera va a querer entrar, ¿por dónde? Por todos los... por toda la construcción del perímetro. En este caso, va a pasar por los muros a través de conductividad, por una ventana, ¿cierto? Va a querer pasar este calor por la cubierta. Entonces, estos 32 grados Celsius de alguna forma van a querer entrar a donde hay 24 grados Celsius por todos los muros perimetrales. Ya por ventanas, muros, cubiertas. A todo eso se le llaman técnicamente cerramientos. Cerramientos. ¿Ya?
Bien, entonces la conductividad sería gracias a esto, la temperatura exterior que es muy alta comparada con la interior y va a entrar por todos los materiales. Asimismo, la radiación también va a querer entrar al interior y va a afectar también a la cubierta, también va a afectar a los muros, porque le va a llegar radiación a un muro que esté al lado norte, por ejemplo, le va a llegar radiación, pero por ejemplo, para el muro del lado sur, no le va a llegar radiación directa, sino que le va a llegar un reflejo de la radiación, que va a rebotar en la Tierra y le va a llegar radiación, ¿ya? Pero es indirecta. Pero a los que están todos al lado norte, le va a llegar directamente radiación del Sol. Entonces ahí tendríamos esos puntos 4 y 5 que en cierta medida igual estarían un poco ligados entre ellos porque afectan a los mismos elementos. ¿Qué otra cosa más debiéramos considerar como carga térmica? La posición de la casa, ¿no? Profe, Ya, la altura. sí, la posición de la casa tiene que ver con la radiación, así que iría dentro de eso, porque de acuerdo a la posición de la casa es si le llega más radiación o menos radiación. Pero ¿Altura tiene que ver con eso. geográfica, profe, puede ser? Altura geográfica. Porque no es lo mismo una casa a 1000 metros que a nivel del mar, por la eficiencia del equipo, ¿no? Sí, pero Bueno, que eso mira, eso tendría que ver directamente con el equipamiento, pero no con la carga térmica. Okay. O sea, yo calculo carga térmica y me da, por ejemplo, ya, hablemos de 8600 BTU/hora. ¿Ya? Y este recinto va a estar instalado a 1500 metros de altura. Sí. Y tú vas a colocar, vas a ir a comprar el equipo, ya, coloquémosle un nombre de tienda. Van a ir ahí a Carrier a comprar el equipo Split, pero ponte tú que el fabricante dice que, claro, esos 9000 BTU/hora que dice el fabricante son de acuerdo a que estuvieran a nivel del mar, o sea, a 0 metros sobre el nivel del mar. Ahora, si tú lleváis ese mismo equipo a 1500 metros, quizás por datos fabricante, la eficiencia ya va a llegar, no sé, por exagerar, a 8000 BTU/hora. Entonces, lo que afecta no es a la carga térmica, sino que afecta al funcionamiento del equipo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Calcula carga térmica y después tú con el dato de carga térmica, tú vas y dices qué equipo cubre esa carga térmica. Ya, y ahí tú empiezas a buscar y dentro de esos datos del equipo tienes que ver justamente la pérdida de eficiencia de acuerdo a la altura. Pero no se considera dentro de este parámetro o No. este tensado, porque No. igual afecta. Afecta, pero no afecta a la carga térmica, porque ¿en qué sentido afecta la carga térmica? Por ejemplo, el dato climático de temperatura, pero tú este dato 32 grados Celsius es para Santiago. Si tú quieres saber, ponte tú cuánto es la temperatura, por exagerar, ahí en Colorado o en Farellones, la temperatura máxima quizás no es 32. Tenemos que buscar el dato climático de Farellones o el Colorado para ver cuánto es la temperatura máxima en verano. Y puede que sea, no sé, estoy especulando, 30 grados Celsius, menos. Entonces 15. Ya no serían 32, sino que la bajaríamos. Claro, 15, pero también disminuye la performance del equipo, entonces ahí es donde uno tiene que calibrar. Claro, pero insisto en que eso afecta no en la carga térmica, porque tú cuando empiezas a ver este dato de cómo calcular carga térmica, recuerda que vamos a pensar primero en qué cosas aportan calor. Ya, sabemos qué cosas aportan calor, estamos describiéndolas. Ahora, la conductividad y la radiación van a venir dadas de acuerdo a la localidad donde vamos a calcular la carga térmica. La radiación para el Colorado y Farellones va a ser diferente que para Santiago. La conductividad va a ser diferente Farellones que Santiago, porque las condiciones climáticas son diferentes. Entonces, claro, tú dices que la altura afecta, sí afecta, pero no afecta como en la eficiencia del equipo para la carga térmica, sino que va a afectar en que estos datos, radiación y conductividad, van a tener otros valores para hacer el cálculo. No lo que tú estás acostumbrado a ocupar en Santiago. Me queda claro el concepto, profe. Disculpe, pero era para yo aclarar mi concepto. Está bien. Diga.
Área del recinto y infiltración, puede ser. Ya, infiltración, justamente ahí tenemos otro punto, 6. Que sería el mismo dato que hablábamos de calefacción, ¿cierto? Si aquí marcáramos lo que era lo que nosotros ocupábamos en calefacción, voy a marcarlo acá. Ese era 1, conductividad, y nos falta uno más, ¿cierto? Que ocupábamos en calefacción. Ventilación. Ventilación. Y eso también se considera acá. Ventilación. Estos tres Profe. puntos se repiten en calefacción y se repiten en refrigeración para verano. Diga. ¿El material de construcción igual se incluye o no? El material de construcción va dentro de conductividad. De acuerdo al material constructivo, es cuánto calor va a entrar al recinto. Y eso se calcula por conductividad. ¿Ya? Ya, profe. Vale. Hasta ahí. Ahí tendríamos todos los puntos a considerar como carga térmica. Los puntos. Esos últimos puntos son todos de exterior, de cargas externas. Exacto. De aquí hacia abajo, exterior. De aquí hacia arriba, interior. ¿Ya? Profe, el 6, ¿qué es lo que es? ¿Infiltración? Infiltración y el último, 7 de ventilación. Ya. Profe, ¿y el área? El área, ¿a qué te refieres con área? Porque bueno, igual a veces saca la capacidad térmica con el área del recinto, o sea, si es muy grande o más chico. Ya, pero tú te refieres a los metros cuadrados de superficie. Sí, exacto. Ya. El área es un valor que se considera implícitamente dentro de estos puntos. No es como que tú dices, ya, voy a ocupar el área y lo multiplico por un factor y me da la carga térmica. No. El área, ¿en dónde estaría involucrada? Iría, por ejemplo, en infiltración y ventilación. Porque se acuerdan que en infiltración y ventilación hay que calcular el volumen. ¿Y cómo obtenemos el volumen? Calculando el área del recinto por la altura. Y ahí tenemos volumen. O sea, ahí estaría ingresado el área. ¿En qué otra parte más podemos tener área? Podemos tener también a veces en conductividad. Ya en conductividad, por ejemplo, ojo, en calefacción, el área del piso sería la misma área de la superficie, ¿cierto? Si este recinto de 50 metros cuadrados de superficie, tendríamos 50 metros cuadrados de superficie de piso. Y acuérdense que el piso está más o menos entre 12 grados a 14 grados Celsius. Entonces, en invierno, el área del piso la consideramos como carga térmica. En invierno, porque la temperatura era inferior a la temperatura interior. Pero si hablábamos en verano, que es el que estamos hablando ahora, queremos tener 24 grados Celsius adentro. Y en el piso de tierra tenemos entre 12 a 14 grados Celsius. ¿Esta temperatura de tierra está favoreciendo a climatizar el interior o está siendo desfavorable? Pregunto. Le favorece. Favorecen. Por lo tanto, como favorece, este dato yo lo considero como un factor a favor. Por tanto, no lo considero como cálculo térmico dentro del recinto en verano, cuando da a la Tierra. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si tuviéramos, pensemos que, por ejemplo, este recinto no da a la Tierra. ¿Qué puede pasar? Este recinto está dando, este es el recinto que está ubicado en el piso 2. Y aquí tenemos el piso 1. Dependiendo si la parte de abajo está climatizada o no. Exacto. Pero mira, fíjate en este caso. Tengo piso 2
piso 1. Y aquí se me genera un vacío que me da al exterior. Entonces, todo este espacio, todo el piso del segundo piso, todo el piso, toda esta losa del segundo piso, toda esa área, sí tengo que calcularla en verano, porque esta losa está dando al exterior. Y en verano, en Santiago, ¿a qué temperatura está el exterior? 32 grados Celsius. ¿Ya? Entonces ahí sí hay que considerar esa área de superficie de la losa. ¿Ya? Entonces, para que quede claro que el área de un recinto no me da por sí solo un cálculo térmico, sino que va implícito en otros ítems de lo que mencionamos. ¿Ya? Bien. Hasta ahí, ¿dudas? ¿O alguna otra pregunta? Por acá no, profe. ¿Todo bien? No, profe. ¿Todo bien, cierto? Ya, bien. Vale. Voy a borrar. Voy a borrar. Voy a borrar hasta aquí. Ya. Hay un concepto que hay que manejar ahora para cargas térmicas de verano, que no lo hablamos en cargas térmicas de calefacción. ¿Ya? Puede que ustedes lo hayan escuchado para los que vieron cargas térmicas con la tabla de York, ¿ya? Y que es el concepto de calor sensible y calor latente, ¿ya? Hablamos de calor sensible y calor latente, ¿ya? Estos conceptos tienen que ya manejarlo súper bien. Sensible y latente. Cuando hablábamos de calefacción central, nosotros hablábamos de una carga térmica netamente mirado al lado sensible, ¿ya? Al lado sensible. Pero en verano vamos a tener que hacer cálculos sensibles y latentes, ¿ya? ¿A qué me refiero con sensible y latente? La carga térmica sensible tiene que ver solamente con cambios de temperatura. Ya, yo estoy a 30 grados y lo llevo a 24 grados. Tengo una diferencia de temperatura, un cambio de temperatura. De 30 bajé a 24. Entonces, ese cambio de temperatura se llama calor sensible, ¿ya? O carga térmica sensible. A eso se refiere el nombre sensible, que tiene que ver solamente con cambios de temperatura. ¿Se entiende? ¿Cambio de temperatura? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Sí, profe. Y el concepto latente tiene que ver con un cambio de estado. Un cambio de estado que se produce en el recinto. ¿Ya? Y este cambio de estado es con respecto a la humedad. ¿Ya? Dentro de un recinto, por ejemplo, si lo lleváramos más al extremo, si estuviéramos en un país caribeño donde hay mucha humedad, este recinto que estoy acá reflejando acá, tendría mucha humedad en el interior. Entonces, al tener mucha humedad, esa humedad, cuando climatizo en verano, cuando estoy enfriando en verano, esa humedad que está en el aire, en estado gaseoso,
se va a condensar y va a pasar a estado líquido. Ya toda esa humedad que está en el ambiente en estado gaseoso se condensa y pasa a estado líquido. Y ese cambio de estado genera una energía que hay que considerar, porque es una pérdida de energía. Es una energía que yo estoy gastando en solamente cambiar el estado de gas a líquido. Entonces esa energía que yo pierdo por solamente cambiar el estado de estado gaseoso a líquido del agua, tengo que considerarla como carga térmica también. Y esa carga térmica se llamaría latente. ¿Ya? Entonces, resumiendo, sensible tiene que ver con cambio de temperatura, latente tiene que ver con cambio de estado. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende perfecto. Sí, profe, se Vale. entiende. Bien, ya. Entonces, dentro de los, creo que eran 7 puntos que apuntamos aquí en la pizarra, algunos de ellos tienen solo que ver con sensible y otros puntos tienen que ver con sensible y latente. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir ahora detallando. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar primero de las cargas internas. Para el tema de las personas, aquí, ¿cómo hay que pensar esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Las personas son sensibles, aportan calor sensible, o latente, o aportan de los dos? Las dos, De ambos. Yo creo que de las dos. Sensible. Sensible, profe. Ya, bien. Entonces, las personas aportan calor sensible, porque lo que hablábamos delante, la temperatura de la piel, pero les pregunto, sobre todo a los hombres, ¿qué pasa después de un partido, aparte de ponerse unas copas de más? Sudoración. El sudor. ¿Cierto? Tercer tiempo. Tercer tiempo, ¿cierto? Pero entre el tercer tiempo y término de partido, ¿cómo termina el hombre? O la mujer si juega la pelota, terminamos todos transpirados. Exacto. Por lo tanto, eso es una exageración de que la persona también entrega humedad. La persona también entrega humedad al ambiente. Entonces, por ese concepto hablamos de que la persona va a entregar calor térmico sensible y va a entregar latente. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Sí. Bien. Sí, profe. Iluminación, acá solamente sería sensible. ¿Ya? Porque es un equipo eléctrico que no aporta humedad al recinto. Solamente aporta calor para un cambio de temperatura. Equipo eléctrico o equipamiento en general, hay equipamiento que solamente me aporta sensible. Pero hay algunos equipos, algunos, no todos, algunos equipos que sí pueden aportar humedad. Por ejemplo, una cafetera. O una plancha. O una plancha, claro, que estas que traen con vapor de agua. Entonces, aquí hay que tener ojo, que algunos equipos eléctricos pueden ser solo sensibles, pero otros sí pueden ser sensibles y además pueden ser latentes. ¿Ya? Así que harto ojo con esto, que no es que todo sea sensible o latente, sino que algunos equipos son sensibles y otros son sensibles y latentes. ¿Se entiende? ¿Se entiende, cierto? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bien, Profe, ya. se entiende. Vale, después tenemos cuarto, que hablábamos de la radiación, Radiación. y esto sería netamente sensible, porque es solamente radiación. Después tenemos conductividad, que era el 5, ese es solamente sensible. Después tenemos, ¿cuál teníamos? Ventilación y infiltración. Eso, infiltración. Y el 7 tenemos ventilación. Como estos se calculan de la misma forma,
La diferencia, acuérdense que es el número de renovaciones hora. Estos van a tener dos factores, porque recuerden que la ventilación y la infiltración tiene que ver con un aire proveniente del exterior que va a ingresar al recinto. Y ese aire va a venir con un cambio de temperatura sensible, pero también va a aportar humedad. Por lo tanto, también es latente. El sensible y latente sería para la infiltración y para la ventilación, siempre. Siempre van a llevar las dos. ¿Ya? Entonces, resumiendo, personas sensible latente, iluminación solo sensible, equipo eléctrico pueden ser algunos solo sensibles y otros pueden ser sensibles y latentes, en radiación sensible, conductividad sensible, infiltración y ventilación sensible y latente. Bien, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Todo clarito? Sí, profe. Sí, profe. Vale. No, claro, profe. Como el Bien. agua, profe. Bien, ya. ¿Estamos listos para la prueba entonces? Estamos dos. Sí, listo. Ya. Listo estamos dado el éxito. Ya. Vamos, sigamos entonces. Ahora vamos a ir consultando el libro que les compartí. Así que por favor, ténganlo abierto el libro, el PDF. Vamos a ir viendo el PDF. Entonces, vamos a irnos a la página. Demos un segundito. Estoy buscando aquí el número de la página. Aquí está. La página 88 del libro, pero si tú colocas como el número del PDF, sería el 52. Cuando tú colocas la página del PDF, 52. Si quieres verla por el número del libro, es el 88. Voy a compartir pantalla del PDF. Ya, ¿todos ven esta pantalla? Sí, se ve. La 88. Eso, ya, ahí está la pantalla compartida. Entonces, para calcular la carga térmica aportada por las personas en verano, la carga térmica aportada por las personas en verano, primero tenemos que definir la actividad que tiene la persona. ¿Ya? Que acá, si se fijan, dice grado de actividad. Entonces tenemos que pensar cuál es la actividad del recinto que vamos a climatizar. Por ejemplo, si habláramos de una sala de clases, podríamos hablar que puede ser sentado en reposo. Yo creo que sería sentado en reposo. Una persona en clase sentado debiera ser así. Si habláramos de oficina, ahí mismo dice uno, trabajo, oficina. Y entre paréntesis dice sentado. ¿Ya? Y ahí me dice un valor a la derecha, me da un valor sensible. En este caso, si hablamos de la oficina, 55. Y un valor latente que sería 60. ¿Cuál es el resultado que está dando acá? ¿En qué unidad de medida está? Acá arriba lo dice. Kilocalorías hora. ¿Ya? Entonces, tú vas a tener que discriminar cuál de estos valores es el que tú vas a tener que utilizar para el cálculo. Y eso simplemente se sabe de acuerdo a la actividad física que tengan las personas dentro de ese recinto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Multiplicar. Si es que hay 10 personas en el recinto, tú multiplicas 10 por 55 y te va a dar 550 kilocalorías sensibles. Y hay que calcular por separado la carga térmica latente, que sería 10 personas por 60 kilocalorías latentes. Y ahí serían 600 kilocalorías hora. Importante, siempre en todos los cálculos que involucren sensible y latente, hay que hacer dos cálculos por separado. Uno para el resultado sensible y otro para el resultado latente. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Se entiende? ¿Es fácil esta parte?
Profe, Sí. Diga. yo no puedo entrar a la página que dice usted. Yo lo descargué del ambiente de aprendizaje, pero Oscar no según mi está en el PDF ambiente. tiene Está acá en... 208 Hay páginas. dos libros, Oscar. Profe, por eso yo tengo otro y me sale otra cosa en la 88. Me sale la Cabro, está en flojera. archivo. ¿Dónde está ese Está libro? acá en el team de archivo. El que está en la página Ambiente de Aprendizaje es otro libro, nada que ver. Pero también es de Néstor Cuadri, por eso está la. Pero Sí, nada pues, que dijo claro, el ya. profe. No, vean No, lo que puso el profe. Puso ahí manual de cálculo. Ujú. yo lo compartí por la intranet. Ya, lo voy a buscar. Descárguenlo, pero mientras, si quieren, pongan ojo acá sobre todo a la pantalla, porque igual estoy compartiendo yo el mismo documento. Ah, ya, ¿Ya? no. Pero mientras, sí, pero si pueden descárguenlo ahí desde la intranet. O que alguien, si puede compartirlo por el chat, también sería bueno, para que lo descarguen los compañeros. Gracias, profe. Bien. Entonces, primera parte de carga térmica de personas, ¿se entiende? Es bastante sencillo. Sí, profe, se entiende. Sí. Vale. Profe, Ya, entonces, ahí tendríamos ya resuelto el tema de la carga térmica sensible y latente aportada por las personas. Vamos a ver qué me dice más acá. Vale. Acá, mira, tiene disipación de calor por artefactos eléctricos. Dentro de esto tiene una letra A, que sería lámparas. Y B habla de máquinas. ¿Y qué más tenemos por acá? Ah, ya, solamente eso. A y B. Entonces, acá lo que habría que tener en referencia a lo que estábamos hablando de lo que eran las luminarias, lo que hay que hacer es, voy a compartir pantalla de pizarra mejor para explicar esta parte. Ya, ahí está. Entonces, para las luminarias, simplemente lo que va a haber que hacer es saber el dato de todos los watts que tendremos con respecto a luminaria. Sumatoria de todos los watts. Que en este caso, si tenemos, no sé, 10 ampolletas de, no sé, pues de 5 watts, ahí estaríamos hablando de 10 de 5, tendríamos 50 watts eléctricos de iluminación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Considerar esos 50 watts y simplemente multiplicarlo por un factor de conversión para pasar los watts a kilocalorías hora, que en este caso sería por 0,86. Y el resultado me queda en kilocaloría hora. ¿Ya? Entonces hay que sumar todas las potencias. Lo que hay que hacer es... Sí. Hay que sumar todas las potencias correspondientes a las luminarias del recinto. Si tienes 10 ampolletas de 50 watts, tú sumas esas 10 ampolletas, lo multiplicas por los 5 watts de cada una y te va a dar 50 watts eléctricos de iluminación. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Y sí. Bien. Después de esto,
aquí yo ya tengo la potencia térmica que me va a entregar la iluminación. Son 50 watts. Pero yo te recomiendo que para trabajar con el libro Néstor Quadri, tenemos que transformarlo a kilocaloría hora. Porque todos los resultados del Néstor Quadri son en kilocaloría hora. Así que ese valor que ya está como potencia térmica, serían 50 watts, lo tienes que transformar a kilocaloría hora. ¿Y eso cómo se hace? Multiplicando por 0,86. 43 ¿Ya? kilocalorías. Ya, ese sería el resultado para este ejemplo que estoy hablando acá. Serían 43 kilocalorías hora. Ese sería el resultado, 43 kilocalorías hora. ¿Ya? Así de simple es el cálculo de la iluminación. ¿Se entiende, cierto? Ese valor de 50 watts fue por cada ampolleta. No, yo puse el ejemplo que tú sumas varias ampolletas de potencia. Y el ejemplo que te estaba colocando era que tú tienes 10 ampolletas de 5 watts cada una. 10 ampolletas de 5 watts. Entonces multiplicas los 10 por los 5 watts y te dan 50 watts. Y después lo multiplicas por 0,86 para que el resultado te quede en kilocaloría hora. Ya, sí, ahí me quedo. Vale. ¿Ese 0,86 no tiene unidad de medida? Sí, pues, en este caso va a ser kilocaloría hora partido por watt. Se van los watts. Ah, ya. Te quedan kilocaloría hora. Sí. Ya, bien, pero en definitiva, mira, un dato práctico, así en base a este mismo valor que estamos hablando acá. Cuando yo te diga, o cuando alguien te diga, sabes que tengo una caldera, ¿puedo borrar esto, cierto? ¿Puedo borrar? Sí. Ya. Sí, profe. Ya, voy a darle un dato que en la jerga de clima, sobre todo en Calefa, siempre se hace. Te dicen, tengo una caldera de 20 kilowatts. Y te dice el cliente, ¿cuántas kilocalorías hora son 20 kilowatts? ¿Qué es lo que harían ustedes? Por 0,86 por 1000, ¿no? Son 17. Exacto. Ya, lo que hay que hacer, este valor, inmediatamente lo multiplican por 860. Y el resultado les queda en kilocalorías hora. Este valor tienes que aprendérselo de memoria porque va a ser muy recurrente en el rubro. 860. Es, por ejemplo, como el dato de los CFM. Los CFM, ¿por qué valor hay que multiplicarlo para que quede en metros cúbicos hora? 3,7 o 7, es algo, no me acuerdo. Tú colocáis CFM por 1.69. O algunos lo colocan 1.7. Y el resultado te queda en metros cúbicos hora. Este valor de CFM es un valor que también se habla mucho en el rubro. Tengo un fancoil de 1000 CFM, de 300 CFM. Entonces hay que convertirlo. ¿Ya? Estos son valores que hay que aprendérselos de memoria. 860, 1,69 o 1,7. ¿Podemos usar 1,7? Sí, 1,7 sí, también. Sí. Ahí el que sea más fácil de aprender para ustedes. Ya, pero eso es un dato freak, así como esto es algo que se ocupa mucho en la jerga. CFM a BTU, ¿cómo se podría hacer? ¿Cómo? De CFM a BTU, como usted dice, está hablando de los fancoil. Es que ahí está mezclando dos cosas diferentes. CFM es un valor de caudal de aire y BTU hora es un valor de potencia. Son dos cosas diferentes que no puedes convertir una a la otra. ¿Ya? Lo que sí tú puedes hacer es que con los CFM lo llevas a una fórmula y calculas los BTU hora. Pero eso es otra historia. ¿Ya?
Entonces tú no puedes pasar CFM a BTU hora, porque no tiene coherencia una con la otra. ¿Ya? Lo que tú puedes hacer es que los BTU hora lo transformes a kilowatt, porque BTU hora es unidad de potencia y los kilowatt también es unidad de potencia. Ahí sí estaríamos hablando de lo mismo. Ya, pero no puedes cambiar CFM pasar CFM a BTU hora. ¿Bien? Vale. Vale, entonces tenemos ya resuelto esta parte. Y nos faltaría ver el tema de los equipos. El tema de los equipos también es muy similar a lo que es la iluminación. Los equipos serían, en este caso, ver la potencia del equipo, que generalmente están expresados en watts. Y simplemente tú sumas todas las potencias de los equipos y lo aplicas como carga térmica directa. Esa sumatoria, ¿qué es lo que hay que hacer? Mismo tema, hay que pasarlo a kilocaloría hora y multiplica 0,86. 0,86. ¿Ya? Entonces suma todas las potencias de todos los equipos y lo multiplica por 0,86. ¿Vale? ¿Se entiende? Profe, en ese punto, ¿hay algún lugar donde podamos determinar, por ejemplo, no hablamos de equipos, pero por ejemplo, cuando ya empezamos, no sé, por cantidad de monitores, o en una tienda, por ejemplo, cantidad de computadores, un hervidor eléctrico, no sé, toda la cantidad de elementos que podemos encontrar adentro? ¿Cómo podemos, hay algún lugar, algún manual o algo donde podamos establecer la cantidad de watts de cada uno de esos equipos aproximadamente? Sí. Mira, no sé si todavía ven ustedes la pantalla compartida del libro, ¿no? ¿La están viendo? ¿O no? No, se ve la pizarra. No, profe, la pizarra. Vale. Ya, ¿ahora ven el libro? No, todavía no. ¿No? ¿No? No, profe, aún no. A ver, déjame compartir de nuevo. Ya, ahí sí. Ahí sí se ve. Ahí sí, profe. Ya, mira, acá en la misma página donde estábamos recién viendo el tema de las personas, acá está el cuadro, cuadro número 10, 3. Acá está lo que estaba hablando aquí el compañero recién. Acá hay una tabla de Néstor Cuadri que hay varios datos de diferentes equipos. Ahora, hay que cuestionar algunos datos porque este libro es más antiguo. Por ejemplo, el dato del televisor, 300 watts. Exacto, entonces el televisor, cacha, aquí dice televisor a color. Claro. Profe, consulta. Hoy día no. Para que te diga que televisor a color, imagínate de qué año es el libro. Profe. Entonces, disculpa, déjame terminar esta parte, al tiro. Entonces, el televisor, ¿qué es lo que te recomiendo que hagan? Es que no ocupes este valor, pero sí averigua cuánto consume un televisor promedio en Chile, que puede ser un OLED, un LCD. El mío de 92, profe. 92 ya, justamente, ¿ves? Son como 100 watts, un poquito menos, por ahí. Entonces tú puedes dejar como un valor de televisores a la fecha, serían ya este valor no es 300, sino que serían 100. Entonces lo que tú tienes que hacer es actualizar. ¿Cachai? Acá dice televisor blanco y negro. ¿Po? ¿Quién tiene televisor blanco y negro ahora? Ya. Esas cosas hay que cambiarlas. El Urrutia es clásico. Pero por ejemplo, mira, ¿qué dato de aquí sirve mucho? Puede ser, por ejemplo, la cafetera. Te da un valor sensible y te da un valor
latente. ¿Cachai? Este dato es difícil de encontrar, no es fácil, ya que lo tiene. ¿Ya? Acá, por ejemplo, dice un proyector. Estos proyectores antiguos. Pero yo lo que te recomiendo es que si van a tener, ponte tú un data en una sala de clase o una oficina, métete a ver cuánto consume un data. Ve un data cualquiera, cuántos watts consume y tomáis ese valor. La ficha técnica. Exacto. ¿Ya? Así te recomiendo que lo puedas hacer. Pero, por ejemplo, el dato que acaba de servir mucho es el dato de la cafetera, que es un dato que no aparece en todos lados. Sí, en También, todos lados, una cafetera, una hervidor. Sí. Y también, por ejemplo, existe el libro, hay un libro que es el manual, a ver, ¿cuánto se llama? Es de Ángel Luis Miranda, que manual de climatización creo que se llama, o de aire acondicionado. Y en ese libro también hay unas tablas parecidas a esta, y también en el libro de Carrier también hay datos parecidos a esto, que también puedes sacar otros datos que quizás no encuentres acá. Ya, pero eso en los libros de clima están estos datos así como tabulados. ¿Profe? ¿Y ahora sí? Sí, dime una, Marcela. Ya. Consulta, entonces ahí cuando dicen de que hay que, por ejemplo, con las potencias del equipo, hay que sumar todas las potencias. Si nos basamos en este cuadro, el 10, ahí yo tendría que sumar todas esas potencias del televisor, de la heladera, ventilador, ¿todo eso? Claro, por ejemplo, si habláramos del living, el living donde tengan, por ejemplo, el televisor, ya, ahí tienes que considerar el televisor. Más la lámpara, más la aspiradora. Exacto, pero piensa en un uso cotidiano, no tampoco en un uso extremo. ¿A qué me refiero con extremo? Sí. No, claro, profe, pero que ya quería aclarar eso. A base de la tabla hay que sumar todos los equipos, dependiendo del área, ejemplo living, y eso se multiplica por 0,86. Y ahí sacamos la caloría. Claro, porque siempre los valores de los equipos te lo entregan en watts, así que tú tienes que convertirlo a kilocalorías. Ahora. Ya, profe, eso era. Vale. Bien. Profe, entonces, en estricto rigor, hacer las sumas por separado de las latentes y los sensibles, ¿cierto? Sí, acá misma historia. ¿Se acuerdan que hablamos de las personas, que hay que calcular por separado la sensible de la latente? En este caso, los equipos también. Ustedes van a sumar todos los equipos, pero suman todas las potencias sensibles por un lado. Y si hay algunos equipos que entregan potencia latente, lo suman por separado la potencia latente. ¿Alguien más había preguntado algo? ¿Sí? Profe, a ver, explíqueme algo, que soy medio tontito a veces. Esa es potencia eléctrica, profesor, ¿cierto? Y esa potencia eléctrica la estamos transformando a potencia térmica. Sí, justamente tal cual. Potencia eléctrica la transformamos a potencia térmica. Tal cual. Yo pensé que eran dos cosas como diferentes. O sea, se pueden unir. Sí, mira, lo que pasa que piensa en lo siguiente. Mira, esto, aquí nos vamos a ir un poquito en la profunda. Pero, a ver. Déjame, voy a compartir la pantalla de la pizarra para un poco profundizar esa parte. Porque esto es un concepto un poco abstracto, lo que tú me estás preguntando, pero está bien. Ya. Voy a borrar. Ya, voy a borrar acá porque esto ya se entendió. La potencia de los equipos por 0,86. Ya, pero justamente lo que nosotros vamos a hacer es que tomamos la potencia eléctrica. Y esa misma potencia, esa misma potencia eléctrica la estamos pasando a potencia térmica. ¿Ya? La misma potencia eléctrica la estamos pasando a potencia térmica. Entonces, ¿qué es lo que dice el primer concepto o la primera ley de la termodinámica? Quiere decir que la energía no se construye o no se crea, sino que se transforma. ¿Ya? La energía
siempre se va a transformar. Entonces, voy a poner el caso así como muy exagerado, pero por ejemplo, pensemos en la luminaria, que también tú tomas la potencia eléctrica y la transformas en potencia térmica. Luminaria, y esta luminaria vino de una estación eléctrica, ¿ya? Y esta estación eléctrica, por ejemplo, vino de un parque solar con paneles fotovoltaicos. Estoy haciendo súper resumido el proceso, pero a lo que quiero llegar es la idea. ¿Ya? Entonces tengo acá un parque solar. ¿Qué es lo que pasó acá con el parque solar? El sol estuvo transmitiendo radiación, fue captada por los paneles solares, ¿cierto? La transformó en corriente continua. De corriente continua la transformó a corriente alterna. Y de corriente alterna llegó la potencia eléctrica y mágicamente se convierte en una iluminación. ¿Cierto? Ese proceso o ese camino es como conocido por todos, ¿cierto? Se entiende de dónde proviene. Puede ser parque fotovoltaico, puede ser una central eléctrica a carbón, puede ser una central eléctrica nuclear, pero todo eso viene y cae acá. Pero la pregunta es, aquí hubo una transformación de la energía, ¿cierto? El sol pegó acá, ¿se transformó la energía acá o no? Sí, pues fue energía calórica, ¿cierto? Se transformó en eléctrica. Claro, entonces acá una energía transformada que la captaron, que fue una energía obtenida por los fotones del sol, recibida acá. Después de acá pasó a corriente continua, se transformó a corriente alterna y finalmente te llega acá y te genera dos cosas. Te genera iluminación, ¿ya? Iluminación y te entrega también calor. Pero la pregunta que yo te hago a la persona que me preguntaba, esa energía que estás entregando acá, ¿dónde queda? ¿Queda adentro del espacio o queda en otra parte? ¿A qué me estaba preguntando? Adentro del recinto. Adentro. Entonces, toda la potencia eléctrica que se vino por acá, que había sido transformada antes, entró y toda esa potencia eléctrica que consumía la transformó en potencia lumínica y en potencia calórica. Pero las dos cosas quedaron acá adentro, la luz y el calor. Por lo tanto, toda esa potencia eléctrica se transformó en calor acá adentro finalmente. ¿Se entiende? Cierto, profe, muchas gracias. Vale, por eso consideramos 100% el dato de potencia eléctrica. Y el mismo caso aplica para los equipos. Pero mira, te doy otro dato más. Después de esta aplicación yo creo que a muchos se les va a alumbrar la ampolleta con algunas cosas. Por ejemplo, a ver, ¿cómo te explico? Por ejemplo, a mí me tocó hacer un proyecto para una industria. No, yo pituteo por todos lados. Oye, pero me tocó hacer un proyecto para una industria en donde tenían unas máquinas que se llaman inyectoras. No sé si alguno la ubica. Máquinas inyectoras. Sí, esos son de plástico, con inyectora alguna vez, ¿no? ¿Va a ser el film, no, profe? Eso mismo, ¿cierto? Ya. Exacto, plástico. Las máquinas inyectoras lo que hacen... Extrusora. Extrusora. No, pues la extrusora es la que hace cuando ya estira el film, cuando ya lo está haciendo plástico. Sí, pues es la que funde el plástico y se hace en materiales. Sí, pues, la inyectora es la antes de la extrusora. Y trabajaba en una empresa de plástico. ¿Trabajaste, viste? Yo trabajaba el tema. ¿Y él le trataba el agua a la extrusora? En Plastivet trabajé como 3 años, por eso cacho. Yo también bueno. Entonces, mira, acá, en este proyecto, era una industria que se llama... ¿Cuánto es el nombre? De ahí me acuerdo el nombre. Ya, entonces, la industria tenían 2 inyectoras
y tenían, estas dos inyectoras venían con chiller incluido. Entonces tenía un chiller que enfriaba el agua y el agua entraba a esta inyectora para que mantuviera bien fría la máquina. ¿Ya? Pero además tenían muchas máquinas en el interior que hacían diferentes procesos. ¿Ya? Pero ahí estaba la inyectora, así que me tocó meterme ahí para ver la potencia del chiller ver las cañerías, ver las bombas, ver todo eso que es lo que tenía que considerar ahí. Y también tuve que proyectar dos manejadoras de aire, una gigante para el local, para la zona de la industria, y había muchas máquinas más que tenían diferentes procesos en el interior, muchos procesos. Entonces, la pregunta que yo me hice en ese momento, bajo la primera explicación que hablábamos acá, del concepto general de cargas térmicas, es que yo me pregunté, ya, ¿qué tengo que considerar como carga térmica para la industria? Entonces yo empecé a preguntarme, ya, ¿qué cosas aportan calor? Ya, mismo tema, las luminarias, vi cuántos operarios habían, y tenían una actividad, los operarios era bastante ajetreada, entonces no era como cuando vimos la potencia de calor de una persona normal, que estaba sentada trabajando, sino que estaba en constante movimiento. Y también ahí, la pregunta que yo me hice, que fue como casi existencial, que a mí me costó entender a la primera, era cuánto calor aportaban las máquinas que hacían diferentes procesos adentro. Entonces me dijeron, ya, esta máquina consume 30 kilowatts, esta otra máquina consume 50 kilowatts, y así me dieron todas las potencias, chuta. Entonces la pregunta que me hice, y no sé si quizá ustedes se reflexionan de la misma forma que yo, pero si yo considero que una potencia eléctrica de esa máquina son 50 kilowatts, y eso convertirlo a 50 kilowatts térmicos adentro del recinto, yo encuentro que es mucho. ¿Ya? Una máquina de 50 kilowatts eléctrico que hace un proceso dentro de la industria y lo convierte en 50 kilowatts térmicos a considerar en mi cálculo térmico. Entonces imagínate si tenía como 10 máquinas de 50 kilowatts, o sea, tenía 500 kilowatts térmicos en puro consumo eléctrico. Yo les pregunto a ¿ustedes hubieran sumado esos 500 kilowatts y lo hubieran reflejado térmicamente para un gran equipo de clima? La verdad es que uno no lo hubiese hecho, hubiese dicho, el espacio, metros cuadrados, o metros cúbicos y chao. A lo más suma de las personas, pero no hubiese considerado al menos hacia la primera todos esos detalles. Pero alguien me puede hacer la salvedad si yo puedo considerar esos 500 kilowatts eléctricos de consumo de las máquinas y esos mismos 500 kilowatts transformarlo a potencia térmica, ¿lo puedo hacer? ¿Está bien o no está bien? Pregunto, ¿está bien o no está bien considerar esos 500 kilowatts eléctricos, considerarlo en térmico, sí o no? Pero usted está enseñando eso porque hay que pasar el consumo eléctrico a térmico. Tendría que estar bien, ¿no? Sí. Pero también dijo que una máquina tenía un chiller, así como que ahí se descuenta, ¿no? Ya, pero empecemos que el chiller, dejemos el equipo con chiller por separado, es otra historia. Sí, ese está haciendo enfriar la máquina, pero ¿está el consumo eléctrico igual? Pero ya, imaginémonos que no está el chiller, ni la inyectora que enfría el chiller. Dejémosla afuera. Tenemos 10 máquinas, que cada máquina consume 50 kilowatts eléctricos. ¿Ya? ¿Ustedes considerarían 500 kilowatts eléctricos transformarlos a térmico o ustedes harían alguna salvedad a ese cálculo? ¿Se le ocurre alguna cosa? A lo mejor la pérdida de no sé, pues si es que tiene ventilación, la temperatura exterior, el piso, no sé, pues hay un montón de factores. Pues si el galpón es gigante y abierto, ya no es lo mismo. La pérdida de calor se dan al tiro. O sea, cáchate, lo que quiero transmitirle a ustedes es, entiendan el nivel de problema que tuve en ese momento, porque eran 500 kilowatts térmicos, que yo estaba... 500 kilowatts térmicos son tremendos chillers para que me enfríen 500 kilowatts eléctricos.
son millonadas y millonadas de plata que yo le tendría que haber dicho al cliente, ¿sabe qué? Necesitamos 500 kilowatts térmicos de chiller, y eso le salen como 150 millones, 200 millones, toda esa cuestión. Pero los chiles no están dentro del recinto. Lo que están adentro son las cañerías. Las cañerías, pero el chiller está afuera para que enfríe el recinto a través de una manejadora gigante, un equipo gigante que enfríe el recinto. No, entonces, mira, que están afuera. Ya, mira, aquí yo le voy a dar esta respuesta, se la voy a dar porque le va a servir de experiencia para un proyecto de esa envergadura. ¿Por qué? Y esto yo lo tuve que hablar con un ingeniero mecánico. Llamé a un ingeniero mecánico que era experto en temas de industrial y máquinas industriales. Yo le dije, oye, tengo 10 máquinas de 500 kilowatts eléctricos, pero a mí mi lógica me dice que no puedo considerar 500 kilowatts eléctricos y pasarlo a térmico. Porque primero la lógica me decía que es un número muy grande. Entonces, finalmente, ¿qué concluí yo? Que la máquina de un proceso, por ejemplo, pongámonos el caso de una máquina que moldee un elemento, una lata. Una máquina que golpee una lata, la moldea. Ahí la energía consumida, por ejemplo, 50 kilowatts eléctricos de esa máquina, se transformó, gran porcentaje se transformó en calor, pero también un gran porcentaje se transformó en transformar esta lata de algo plano, transformarlo y deformarlo. Ya sí, cacho, o sea, no estaba considerando el trabajo que hacía la maquinaria. Exacto. Que en el fondo le restaba la energía calorífica que podía tener. Exacto, porque la máquina, una máquina industrial, esto es un dato que se lo doy así, que guárdenlo como hueso salto, porque este dato no lo tiene mucha gente. Una máquina industrial anda en el orden de eficiencia del 60%. O sea, del 100% que consume, que serían 50 kilowatts del ejemplo que le estoy dando, de los 50 kilowatts, el 60% es efectivo en el proceso que hace la máquina. Que en este caso, si pongo el ejemplo de una máquina que moldea una lata, tiene la lata, viene como un tipo de pistón, un martillo, golpea la lata, la deforma. En esto hay una gran transformación de energía. O como dijo el compañero Miguel aquí, un trabajo. Ese trabajo corresponde al 60% de consumo de la máquina, que deformó la pieza, y esa deformación de pieza es energía. La pieza se deforma, queda de otra forma, y eso es una energía que consumió la pieza. Entonces, del 60% de eficiencia de la máquina, me está quedando un 40% que queda en el aire. Ese 40% es justamente un 40% de ineficiencia de la máquina, y en otras palabras, un 40% de pérdida de calor de la máquina. Entonces, ese que fue el 40% fue el que consideró como carga térmica. Justamente, yo para ese caso consideré el 40% del consumo eléctrico de la máquina. Porque este caballero, llamé a este mecánico, le dije, oye, dame datos de eficiencia de máquina, porque no cacho ni una de las máquinas industriales cuánto es la eficiencia. Y ahí me dijo, mira, andan todas en el orden del 60, así que ocupa 60 y te vaya a la segura. Entonces, yo después de eso, pucha, me alivié porque me costó llegar a ese valor, me costó. Pero a lo que quería llegar es explicarles que para el caso de un recinto cualquiera, como una oficina, una residencial, es diferente. Toda la energía que tú consumes con un televisor queda ahí, o la luminaria queda ahí en el espacio. Pero en todas esas cosas que tú ves dentro de tu vivienda o de la oficina, tú nunca ves un trabajo mecánico involucrado. ¿Ya? Entonces, cuando se vayan a un tema industrial, no pueden considerar 100% lo que les dije recién, sino que tienen que pensar que en una máquina industrial hay otros temas involucrados. Y dentro de eso está que gran parte de esa energía de la máquina industrial se transforma en una pieza, y esa pieza absorbe mucha energía.
ya porque se deformó. Y esa deformación en sí contiene la energía que utilizó la máquina. Eso, un paréntesis grande, pero de verdad que es súper... Tremendo dato. En serio que es... Buen dato, profe. Deje la cuenta, profe. Yo creo que estaríamos con este dato, ¿cierto? Deberíamos cerrar la clase y nos vamos por la casa. Sí, ese es como cuando se hace el último gol, gana todo, como el medio golazo se remonta el partido. No, está bueno el dato, está tremendo, profe. Nada bueno. Ya, chiquillos. Oiga, mira, cerramos el tema de las cargas internas. ¿Ya? La próxima clase vamos a cerrar con las cargas externas, que sería radiación, conductividad, infiltración y ventilación. ¿Ya? Y ahí dentro de eso vamos a ver temas un poquito más complicados de latente y sensible. Porque la latente de infiltración, la adelanto un poco, la latente de infiltración y la latente de ventilación, ahí tenemos que entrar con ciclometría, que yo creo que ustedes son expertos en ciclometría. Así que vamos a tener que hablar de eso. Nos peinamos en ciclometría, profe, que es distinto. Sí. Así que en la próxima clase yo creo que vemos bien esa parte que es un poquito más complicada, porque vamos a tener que ver la carta psicométrica, para ver dónde sacamos el dato y llevarlo al cálculo. ¿Ya? Excelente, profe. Vale, profe. Excelente. Ya. Me gustó esta clase. Muy buena. Oiga, profe. Profe, sobre las pruebas. Diga. Sobre las pruebas, nos íbamos a ver. Ya, déjame ver. Entrar aquí. Ya empezamos con problemas, ya todo bien, ya ahí la embarraron. Puta, oh. Mataron la emoción. A ver, aquí tenemos aquí está, definición de evaluaciones. Primavera. Aplicaciones de climatización 2. Eso es el 7. Últimos egresados del semestre de la generación de climatización. Chuta, oh. Aplicación. Los últimos serán los primeros en el reino de los cielos. Los mejores, profe. Ya, mira, aquí voy a compartir la pantalla. A ver. Ya. ¿Ven esta pantalla, cierto? Yes. Ya, estas fechas ya están registradas. Ya, la primera fecha que tenemos aquí, el 7 del 9, esa la va a tener que correr una semana más. Sí, porque era como el ¿Ya? El 7 del 9 va a quedar en realidad para una semana después. Va a ser para el 14 del 9. Ya, eso lo tengo que modificar. Ya, esa prueba va a ser una prueba, yo creo que va a ser parecido a los juegos que hemos hecho, esto de los quiz del Kahoot, con alternativas. Ya, así que van a haber muchas alternativas, así que y va a ser todo relacionado con cargas térmicas. Ya, lo que hemos visto a la fecha. Así que va a ser todo con cargas térmicas y van a ser varias preguntas con alternativas. Eso va a ser la primera evaluación. Y de ahí la otra fecha viene el 5 del 10, el 2 del 11 y el 30 del 11. Ya, puede que algunas pruebas por ahí vayan modificándose la fecha, pero más o menos esa es la tentativa. ¿Ya? Así que para que ya más o menos vayan registrando las fechas que se nos vienen con evaluaciones. La primera va a ser una prueba con alternativas. Y yo creo que ya segunda, tercera y cuarta, yo creo que la tercera va a ser otra prueba con alternativas, la tercera. Y la segunda y la cuarta van a hacer algunos trabajos con respecto a cargas térmicas y diseñar ductos, diseñar cañerías. Y que eso va a ser de acuerdo a un proyecto que vamos a ir viendo en conjunto para calcular. ¿Ya? Así que más o menos eso es lo que se nos viene. Pero no lo haga. Profe, pero no lo haga con tiempo porque, o sea, sí hágalo con tiempo, pero no así como ya 10 minutos, así, porque uno se pone nerviosa. Ya, no, pero ¿ustedes han tenido pruebas antes con alternativa o no? ¿Con algún profe? Sí. No, Nosotros no, pero me pongo nerviosa. Ya, bien. Ya, no, o sea, ahí tengo que ver de qué forma lo vamos a hacer. Porque o sea, yo pongo como ejemplo
este tipo de set de preguntas que he puesto en clase, pero no es que vayan a hacer con la misma plataforma, no, sino que me refiero a que va a ser con la misma idea, con varias alternativas y preguntas, ¿ya? Pero bien, se acoge la observación, bien. Profe, entonces la próxima clase vamos a terminar lo que es carga térmica en calefacción. Sí. Con la... No. O sea, la próxima clase ustedes tienen que traerla terminada y solamente vamos a echar un vistazo de lo que tienen hecho. Porque después todas las cargas se van sumando, tenemos un Q total y después... En calefacción, las 3 cargas finales tienen que sumar la conductividad, la infiltración y la ventilación. Los 3 resultados los sumáis. Eso es la potencia total. Y acá, para verano, sumas todas las sensibles y sumas todas las latentes. Y vas a tener 2 resultados. Potencia sensible total, potencia latente total, y si tú sumas las 2, tendrías potencia térmica total. ¿Ya? Pero siempre hay que separarlas al llegar al final, que queden separadas. Eso. Ya, pero profe, la carga exterior, creo que es la infiltración, la ventilación, la conductividad, la radiación, eso la tenemos que desarrollar nosotros entonces ahora antes de la clase que viene. No. Todo lo que falta por explicar de carga térmica de verano lo vamos a ver en la próxima clase. Lo que falta por explicar. Ya. Lo que ustedes tienen que terminar es lo que es la carga térmica de calefacción. En el Excel. En el Excel tienen que agregar la carga térmica de infiltración y de ventilación de calefacción. Ok, ya. Eso es lo que no tenía aquí. Vale. Ya pues, estimados, un gusto haber compartido nuevamente. Ya, profe. Profe, qué buen dato.